שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 230. Hola, estamos leyendo de los escritos de Baal אתם Sulam, מוזמנים להיכנס לאתר Bet שלנו, Shara Kavanot, la puerta de las kabbalah.co.il, שם תוכלו גם intenciones. למצוא No hay את בית שער הכוונות וגם traducción al לשלוח אלינו español para שאלות. esto, שאלות vamos a נבחרות בנושאים traducirla. המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. שוב, כתבי Y בעל las הסולם, preguntas עמוד seleccionadas se pueden 235, בית hacer שער הכוונות, אות כ"א. durante la clase a través de la página. אז אנחנו Nuevamente, למדנו כאן escritos de Baal Sulam, Bet Shara Kavanot. שנשמת Rab האדם dice, entonces nosotros hemos aprendido aquí que היא el מתחלקת alma לשורש נשמה גוף, de Adán זה כלים está הפנימיים, dividida entre Shoresh, אורות Neshama y נפש רוח Guf. נשמה, Esas son las vasijas internas con las וכלים luces de חיצוניים Nefesh, שנקרא Ruach, לבוש Neshama, והיכל, y las vasijas ובהם externas que son אורות חיה llamadas Levush ויחידה. y Eichal, y en ellas las בכלים luces de Hayá y הפנימיים Ejida. שורש En נשמה las vasijas גוף, internas, שזה מבפנים החוצה, Shoresh, שורש Neshama y אחר כך Guf, חיצון יותר, נשמה y ese es desde adentro hacia afuera. ויותר Primero חיצון גוף, Shoresh, la raíz, y ואחר luego כך Neshama y שני כלים Guf, es חיצוניים, incluso más externo que לבוש, esto. והכי Y חיצון זה luego las más היכל, externas, las vasijas externas que son Levush, y אור luego הכי Ejal, que פנימי es la más זה אור externa. הנשמה, Las ואחר luces, כך la luz más אור interna es הנשמה Neshama, luego והשורש, אור הרוח, כן? Neshama está en Shoresh, בכלי של Ruach נשמה, está en la ואור vasija de הנפש Neshama, בכלי דה גוף. y ואחר Nefesh כך יש está לנו en la שני vasija de כלים Guf. חיצוניים, Y זה לבוש entonces והיכל, tenemos dos שבכלי vasijas לבוש externas, יש לנו אור que son החיה, Levush e Ejal, ובכלי להיכל y יש לנו en la אור vasija de Levush está la היחידה. luz de Hayá, y en Ejal ברור? está la luz de אבל אור Yehida. חיה ויחידה הם ¿Está claro? המקיפים נקראים. כן? וכלים El האלו, Hayá y Yehida nosotros לבוש llamamos והיכל, הם כלים circundantes. חיצוניים. Y esas vasijas אני de צריך לצייר Bush, את זה או de שזה Ejal, ברור? son vasijas externas. מה? ¿Tengo que dibujarlo? Está לצייר? claro. טוב. ¿Que lo dibuje? Ok. אמ, Uno, dos, tres. אלו כלים פנימיים. Estas son las vasijas internas. Vamos a hacer esto. פני... Interno. כן? אלו כלים ¿Sí? חיצוניים. Y estas vasijas son externas. חיצוניים. Hitzanim. טוב. עכשיו נלך יותר פנימה, זה נקרא Ahora שורש נשמה. adentro. Y esto se llama Shoresh. La raíz. Luego Neshama. Guf. לבוש, Levush. היכל. Ejal. כן? זהו. עכשיו, Sí. אור, כן? נשמה, רוח, Ahora la luz de נפש, Neshama. La luz de Ruach. La luz de Hayá. Nefesh. יחידה. Y luego Hayá y Yehida. אני ארשום רק אור מקיף. Aquí voy a escribir luz circundante. חיצוניים ומקיפים. Or makif. ברור? על זה מי שואל? Externo o כן, מה יש לך makifim. לשאול? ¿Está esto claro? Sí, ¿quién quiere preguntar sobre esto? Sí, ¿qué quieres לא preguntar? רק, לא להתבלבל, לא להתבלבל. בין נשמה שזה הכלי, Solamente no te רואים confundas זה? entre Neshama, que es la vasija, Neshama, puedes ver שזה esto, y Neshama, que es la luz. את זה אתה רצית לשאול. מה אתה רואה? אז זה ¿Eso es lo רק que שם quieres אחד, preguntar? מה לעשות? Ok. Entonces es simplemente un nombre.
Bueno, כן, אבל מה הסיבה שזה אותו שם ופעם זה כלי ופעם נו, זה למה לא? זה חשוב? ככה זה. נו, sí, pero תקבל, כן, ¿cuál es la בלי לבלבל. razón que uno es una vasija, el otro es una luz? שזה, מפני שזה שייך לדרגת הבינה. Porque eso es importante, solamente acéptalo, esto es lo que hicieron para confundirte. Eso tiene que ver, porque tiene que ver con el nivel de Binah y ese es el nivel más importante para nosotros porque causa la corrección, así que la luz más grande que pueda vestir es llamada Neshama y en la internalidad del Parsuf también es llamado Neshama. Eso es como es. אנחנו לא מדברים על יחידה. Como nosotros hablamos de Neshama, nosotros no hablamos de Yehida, aunque Yehida es la más grande y más importante, sino nosotros hablamos de lo que vamos a lograr internamente. Neshama. Siguiente. Sí, rápido. אנחנו לומדים מהסדר הפוך של Corre, אורות el וכלים. amigo pregunta. Nosotros כאן הסדר estudiamos מתהפך, כאילו נרן מתהפך. de la נפש חייבת inversión de las luces y las vasijas, y aquí es como que si cambiara, Nefesh está en más interno, הכלי הכי פנימי זה y כלי aquí es הכי como טוב. que Neshama está en más interno. כאן זה ככה. La más interna es la mejor, la más corregida. Es como es acá. ככה זה. הבעיה היא כך, איפה הכלים הכי גדולים? El הכלים הכי problema es גדולים זה este. לבוש ואחד. ¿Dónde están las vasijas más grandes? הם כלים Las החזקים vasijas ביותר. más grandes son Levush y Hal. כאן זה Esas סדר son אחר. las vasijas más אל fuertes. תתבלבלו. No importa. תלמדו את זה Este es en otro orden. No se confundan. Simplemente aprendan como si fuera esto así, desde el comienzo. ¿Ok? Acá estamos hablando de una estructura de Tzimtzum Bet, la estructura de nuestra alma, la internalidad de la persona. Y esto es como estamos construidos. ודאי שהכי פשוט Cuando זה empiezas a conocer דור ישר, tu כאילו, vasija, vas a darte cuenta que es así. Claro que lo más בסופו של דבר אתה simple רואה es השתלשלות las cuatro מתקפות Vejinot, אור las וכלי, cuatro fases de luz תראה directa, למשל, pero vemos la manera en cómo esto גם בכל המציאות. ocurre consecutivamente es que vamos a llegar a esto. אור וכלי, Y en realidad toda nuestra realidad tenemos más y menos, luz y vasija, pero miren lo que tienes al frente. Y esto es solamente lo que está al frente. Ni siquiera empecé a hablar de los mundos. אז ¿Ok? בבקשה אות כ"ב. Entonces, por favor, ítem אות 22. כ"ב, עמוד 235. ולזה צריך שנודיעך 22. עניין הלבושים Y והיכלות por מה esto עניינם. debemos recomendar el tema de la vestidura de הכלים אל אור מקיף, Levushim y Jalot, ובין כל que לבוש Levushim ולבוש es יש el אור tema de מקיף אחד. las vasijas de Or ואלו Makif, הם בחינות y entre אורות cada ומקיפים Levush hay un ביושר Or על Makif. כל האצילות. Y esos son los temas de la luz que reforma, la luz que circunda Yosher. Rav, גם כן יש אור מקיף. entiendes que tenemos diferentes vestiduras, entre ellas también hay luz que rodea Or Makif. Y también hay luz que, luz que circunda alrededor de ועליהם מקיפין דנרן, וכנ"ל. לא ברור מה זה, אבל כך הוא אומר. Rav. מה No יש está לנו claro למטה? lo que esto es, las vasijas, ¿qué es יש, esto? אז בואו נקרא עוד ¿Qué פעם. tenemos מה abajo? זה? ¿Tenemos algo? שוב Sí. אות כ"ב Ok, בדברי vamos a leer nuevamente lo de arriba y luego vamos ולזה hacia צריך abajo. Nuevamente, שנודיעך ítem עניין 22, las הלבושים palabras del Ari. והיכלות מה עניינם. Por eso es que tenemos que recomendar que el tema de los levushim y Jalot, ¿cuál es el tema? Tienen que saber que los levushim son los vejinot del kelim de la luz circundante y entre cada levush hay una luz que circunda, Or Makif. Y estas son las luces de Makifim de Yoshel de toda Silut, como se mencionó en otro lugar, a través de por medio del cual hay tres vejinot de luz que circunda y alrededor de eso hay la luz de Naran, etc. 22 abajo, luz simple. Hay tres Makifim y sobre ellos Makifim de Naran. Y son, como dice, por encima de ellos está la luz que circunda. Aunque la palabra luz es un error, porque la vasija de Makifim de Yosher, que son Levushim, son las vasijas de Zerampin. Y las circundantes de Hayá y no de Naran, como dijo el Rab.
no hay makifim en el aspecto de Naran, sino solamente Yehidá y Hayá que circundan todo excepto sí mismos. Y esas son sus palabras. Por eso es que no hay luces circundantes excepto Naran. Aunque en otros lugares dice que sobre ellos está circundando Naran. Y no está escrito ahí que estas son las luces. Y esta es la versión correcta. Es decir, así como hay tres vasijas internas, interna, intermedia y externa, en la que se visten tres luces internas, Naran, de acuerdo a Levushin, también hay tres Bejinot de vasijas circundantes interna, intermedia y externa, sobre la cual circunda la luz brillando hacia el Naran interno. Incluso si es que esta luz interna es la luz circundante de Hayá, igual brilla hacia el Naran interno, aunque esta luz no sea de su propia esencia. Por lo tanto, es considerado como Naran y debes entender esto. Leamos esto nuevamente, tanto arriba como abajo. Nosotros, por cierto, nos hemos olvidado de nuestras klipot. ¿Dónde están las klipot? ¿Dónde están? Entre el cuerpo y la vestidura. Guf y levush, ¿verdad? Aquí están las klipot. Bien. Entonces dibujémoslas. Klipot. ¿Y qué es lo que dice ahora? ¿No se contradice con lo que dijo anteriormente? Por favor. Ítem 22, las palabras del Ari. Por eso tenemos que recomendar en el tema de los levushim y halot. ¿Cuál es el punto? Tienes que saber que los levushim están son el bejinot de las vasijas de Or Makif, y entre cada levush hay un Or Makif, y estos son el aspecto de los Ohot y los Makifim de Yosher para todo Asilut, como está mencionado en otro lugar, de que hay tres bejinot de luz circundante, de vasijas circundantes, sobre las cuales circundan las luces de Naran. En la luz interna, dice Barasolam, Raf, no está tan claro. Una vez más, arriba y abajo. Ítem 22 abajo. Hay tres makifim circundantes, tres vasijas circundantes a través de las cuales hay lugares donde dice que la luz circunda, y verdad, la palabra luz aquí es equivocada porque hay kelim de Zeranpin y el Or Makif sobre las vasijas de estos makifim es de Hayá, no las luces de Hayá, como dijo el Ari, de que no hay algo que circunde como Naran, solamente Yehidá y Hayá que circunda todo y no por su cuenta. Por lo tanto, hasta aquí son sus palabras. Por lo tanto, no hay luces que circundan con respecto a Naran. Sin embargo, en el resto de lo escrito dice que sobre estos circundan a Naran y no dicen las luces. Y esta es la verdadera versión. Es decir, así como hay tres vasijas internas, interna, media y externa, que se llaman las tres luces internas Naran, también con respecto al levushim hay tres vasijas interna, intermedia y externa, alrededor de la cual giran las luces circundantes. Y aunque estas luces circundantes son consideradas luces circundantes de Hayá, estas brillan hacia el Naran interno, aunque esa luz circundante no es interna. Por eso es que se considera circundante. ¿Está esto claro?
Acá estoy dibujando y escribiendo Naran. Y el Naran interno. ¿Qué es lo que no está claro de este dibujo? הכלי הזה שיש בו 5 חלקים ויש בו גם עוד רצועה של קליפות, אז לא ברור, Esta הכלי הזה הוא vasija tiene בהשפעה, 5 הוא partes. מתפקד. También tiene la parte de los clipot. Entonces, ¿qué es otorgamiento o qué? חוץ מ5 No חלקים, lo sé, no עוד está חלק escrito, así que no שנקרא quiero hablar de קליפות. esto. כבר יש 5 Entonces, מכונות. ¿cómo es que podemos מה זה decir עוד que hay חלק una שנקרא porción קליפות? aparte de las יש 5 כלים לא מבוררים, porciones? ¿Qué es esta siguiente porción que se llama clipot? Estas son vasijas que no han sido escudriñadas, entonces se llaman כבר clipot. ציירנו את כל ¿Cuál es el 5 problema? הכלים שיש. לא, יש עוד, El amigo יש dice, עוד pero כלים, ya הכל hemos שייך dibujado las לאותה 5 מערכת, vasijas. אז יש גם קליפות. El Rab dice, no, hay más vasijas, todo es parte del mismo sistema, así que también hay clipot y no las puedes escudriñar, no las puedes corregir, al menos no por ahora, no lo sé. Pero esta es la estructura. חוקר איזה גוף Así חי, como אתה רואה בו איזה tú תא, estudias algo, un cuerpo y ves una célula y dentro de esta célula empiezas a estudiar esto y lo otro. עכשיו ציירנו אורות ¿Y שיש בו cuál es el כלי. problema? כן, אז באותו כלי יש בו El גם amigo dice, קליפות ויש בו גם hemos אורות, שזה רק dibujado las מבנה luces que כאילו están התחלתי. מה זה en el ציירנו? cli, tiene ambos clipot y ציירנו luz. ¿Y עכשיו cuál es, qué es lo que hemos dibujado? שיש Rav, בו hemos dibujado una נרן vasija נפש que רוח tiene נשמה, אורות, naranja interno, שאין nefesh, ruach, נמצאים neshama, de las בתוך luces הכלים, que son, כן? שזה שורש que נשמה, están en las vasijas, שורש זה que es shoresh, כלי, neshama y guf. יש בו אור הנשמה, Shoresh es la vasija más interna que tiene la luz de neshama. חיצון יש בו אור הרוח, Y luego viene וכלי la הגוף vasija de נקרא neshama יותר חיצון, יש בו אור y, הנפש. y רואים la את más זה? externa כולם או לא? es el guf y tiene la luz de nefesh. ¿Lo puedes ver? ¿Todos lo pueden ver? ¿Quién no lo ve? אחר כך יש לך Ok. איזה Lo pueden ver. רצועה שעוטפת אותם, Entonces שהיא נקראת hay קליפה, como un cinturón que les circunda y los envuelve a todos, que se llama כלי, אבל clipot. נקרא מקיף, Y זהו, entonces tenemos ahí una otra vasija que circunda, que se llama levush. לבוש, ובו Nosotros le אור llamamos החיה, makif de Yosher, levush. Y dentro de esta está la luz de Hayá. Y luego tenemos una vasija más que se llama Eijal, que circunda de Igulim חוץ מזה הוא אמר y que tiene luz de Yehida. Esas son vasijas externas y con luces externas, luces circundantes. Y también dice de las vasijas internas que tienen el narán interno, estas no tienen la luz circundante. במצב אחר לגמרי. Aquí ya estamos en un estado totalmente distinto. Estábamos viendo que podría ser que la respuesta es, no sé, bueno, yo estoy dando ahorita mi respuesta. Podría ser que la respuesta de por qué es que no hay narán circundante con estos, en contraste con estos, es de que no hay acá ningún extra, כאן אני לוקח הכל no מתוך hay השבירה. nada que sobre. Acá estoy tomando todo desde del rompimiento y estoy escudriñándolo. Por eso es que mientras más puedo escudriñar, esto es lo que hago y lo que no puedo, no lo hago. No hay ningún exceso de luz, solamente vasijas. Por eso es que hay el לא למדנו אפילו זה. levush de Ejal, de Klipot, y más que esto no hemos estudiado. איפה יש פה ג' לא יודע. Mi amigo pregunta, ¿cuáles son los tres temas de las vasijas circundantes? ¿Cuáles son las tres vejinot de las vasijas circundantes? ¿Son estas las tres formas de levush? Rav dice, no sé qué es lo que está diciendo todavía. אני יכול לא לדעת. ממה שקראנו, אני לא יודע. Y tengo permiso de no saber, ¿verdad? De lo que hemos leído, yo no sé. מה שרבש פעם אמר. Tal vez está escrito en el libro, יש לי כאן את זה. de lo que decía el Rabash, tal vez. No tengo aquí. לא רואה. No, no lo veo. לא רואה כאן. אבל בינתיים No lo veo aquí, pero por ahora לא. no. או,
Esperen, sí, sí lo tengo. Incluso tengo uno más antiguo, así que tal vez esté ahí. No lo sé. ¿Qué ítem? 22. יש גימל כלים פנימיים, יש גימל בחינות Tres כלים vasijas המקיפים ועליהם internas, מקיפים דנרן. tres vejinotes de luz circundante y luego están בהם ועליהם מקיפים אורות circundantes de דנרן, Narán. אמנם Hay un לא lugar רק donde האורות, dice que las vasijas de Narán las circundan, כי pero בחינת la הכלים palabra המקיפים de דיושר שהם הלבושים, הם כלים Aorot, דיושר. luces, es un מבחינת problema del האור autor, מקיף של porque הכלים las palabras de המקיפים האלו Yosher הם מקיף son חיה ולא la אורות vestidura de נרן. las vasijas de Yosher y las luces circundantes son de Hayá y no de מקיפים מבחינת נרן, רק מבחינת היחידה חיה, Yehida, אשר מקיף כולם, donde no tiene ולא מבחינת עצמם. Makifim הרי שאין de כלל אורות מקיפים מבחינת נרן. זה כבר que la דיברנו circunda בשיעור todas, sino הקודם. a sí mismas. Entonces, אמנם es בשאר decir, הדפוסים no hay ninguna כתוב שם regla שעליהם sobre מקיפים דנרן, la ולא כתוב שם מילת אורות, שהיא גרסה אמיתית. y Narán la circunda y no tiene nada que decir sobre las luces, que es el verdadero versículo, la verdadera versión, que no hay luz que circunda. חיצון, Es decir, así como hay tres vasijas internas, חב"ד חגת נאי, externa, intermedio y interno, Chabad Hagarneji, en ellas hay tres luces internas que están vestidas en esto. También tenemos la vejina de Levushin y tres vejinot de luz אשר עליהם סובבים אורות de vasijas המקיפים circundantes, המאירים אל נרן הפנימי. interna, intermedio y externo. אז מה הוא כותב לי כאן? ¿Y de dónde están las luces מקיף חיה circundantes? Con מאיר dos בנרן פנימי. Narán מקיף מקיף- היחידה לא מדבר, ורק מקיף על חיה, de מפני Ejida no dice nada de esto, solamente sobre Hal, שהאור שלה הוא porque si es que Hayá está circundando, ויחידה, entonces su luz es muy grande מקיף y Ejida, מדבר על גבול de seguro, שממנו מתחיל המקיף. זה משהו אחר, está hablando de לא כדאי לזה להיכנס. un borde de donde comienza ואף על פי Makif. שאור מקיף הזה No, הוא no vamos בחינת a entrar en esto. אור מקיף דחיה, מכל מקום Y הוא מאיר אל aunque נרן הפנימי. la luz circundante אבל פי שאין אור מקיף, rodea a Hayá, מבחינת עצמם. על כן נבחן למקיפים, no דנרן. tiene מה הוא מקיף רוצה להגיד? הוא רוצה por להגיד sí פשוט. misma, por eso se considera Makifim de Narán. ¿Qué es lo que quiere decir? Simple, אור, שאותו הר חיה, כן? אתם רואים? que esta Hayá, la luz de Hayá, la ven אני aquí. לא שומע. יופי. Yo no אותו les חיה. escucho. מפני שהוא Por favor. מקיף לכלים, La luz de Hayá, שורש נשמה ya que גוף, está circundando ומאיר לכל las המקיף- vasijas de לכל הכלים Shoresh האלה Neshama מבחינת Guf, המקיף, brilla ולכן en הוא todas estas נחשב vasijas כלפיהם כגימל אורות המקיפים. de parte de la luz que circunda. Por eso se considera que como si fueran tres luces circundantes. ¿Entienden eso? Escríbanlo נחליף אותו לתירוץ אחר. como una explicación que podría ser que mañana cambie. התירוץ שלי הוא מפני Mi respuesta es, mi explicación es, ya que esta luz de Hayá circunda tres vasijas, Shoresh Neshama Guf, las vasijas internas, y obviamente está brillando en todas estas vasijas de una manera distinta, es por esto que consideramos como si fueran tres luces circundantes y que en cada vasija brilla de acuerdo a la vasija. אבל תרשמו שזה Pero סך הכל התירוץ שלי, escriban esto כך נראה לי. y al final esta es mi explicación. Eso es lo que me parece a mí en este momento. Mañana puede ser que tenga más sabiduría y les dé una otra explicación. ואותן הכלים דמקיפים הם 23. הלבושים. Y esas vasijas de los Makafim son las vestiduras, Levashim, y las de Halot son los círculos, los Igulim, porque se consideran que están circundando las luces, והם que מבחינת es las luces הרקיעים circundantes en las vestiduras, como hemos mencionado. מבחינת היכלות, Y ese es el tema del firmamento, que
circunda los ejalot de ese mundo. Léelo nuevamente. El amigo lee 23. En esos kelim de Makifim están las vestiduras. Rab dice, es decir, hemos terminado ya con esos levushim y las vasijas de Makifim, ellos son los Makifim. Hemos hablado de esto y eso es todo. En la luz de Haya, en el levush. Ahora va a ir a Ejal, a la vasija externa. Entonces, la Ejalot son los círculos, como se mencionó en diversos lugares que involucran, hablan de las luces circundantes. Y estos son los firmamentos, que son los Ejalot de ese mundo. ¿Está claro? ¿Preguntas? Yo no veo ninguna reacción hoy día. ¿Qué pasa? ¿Están en una unificación elevada o algo? ¿Qué está diciendo Shoresh Neshama y Guf? Las vasijas internas, a través de ellas hay levush y vasijas externas comparados con Shoresh Neshama y Guf. Y sobre eso hay otra vasija circundante. Esta se llama Ejal. Y estas vasijas de Ejal también las llama Rakim, firmamentos. Sí. Eso es todo. ¿Preguntas? Sí. Yo no entendí qué es Makif de Yosher y qué es Makif de Igulim. Eso es como se llama, dice Rab. Eso es todo. Makif de Yosher o Makif de Igulim. Makif de Yosher. ¿Por qué se llama Yosher o línea? Porque circunda las vasijas de Yosher. Shoresh Neshama Guf. Sus vasijas con masajim, por eso es que se llama circundante con respecto a esto, porque no tienen makif por sí mismas. Por eso es que hay makif de igulim. El makif de igulim, de círculos, es la vasija de Ejal con la luz de Ejida. Y es también llamado firmamento. No uno, sino 7 firmamentos. Y hay nombres, hay muchas cosas sobre esto. ¿Y por qué es círculo? Pregunta el amigo. El Rab dice, ¿por qué son círculos? Porque no tienen masaj. Una vasija sin masaj es circular, porque esa es su forma de sin límite. El amigo pregunta, es decir, circunda Haya. Yehida circunda 2 Hayot. Rab dice, Haya es circular y Yehida es circular porque trabajan sin... Otra pregunta. ¿Por qué es que Yehida está circundando con respecto al levush? Rab dice porque es una vasija interna. Simplemente no es externa. Es un tema de causa y efecto. Han nacido de esta manera, gradualmente, una tras la otra. La vasija empieza a crecer desde... ¿De dónde? ¿De Yehida o Shoresh? De Shoresh. Entonces Shoresh Neshama Guf, Levush Ejal. Dijimos que Haya es circundante a Shoresh Neshama Guf. Yo pregunto, ¿por qué Yehida solamente circunda Levush y no Mekif con respecto a Shoresh? Rab responde, Haya no es Yosher, sino que Igul. ¿Y cuál es la diferencia? Una gran diferencia, porque estos dos trabajan juntos, actúan juntos. El Mekif, el circundante, puede ser solamente con respecto al Yosher, el recto, porque el Yosher en su trabajo resultan así limitaciones que de aquí salen Mekifim, circundantes. Y la luz de Haya con Levush no es limitada, no hay limitaciones, por lo tanto no sale de acá Mekif, sino que Haya y Yehida salen en un orden del peldaño de la formación
de su régimen general, que hace Zivug de acá, entonces averigua sobre qué Kelim puede hacer Yosher y sobre qué Kelim no. Eso es. El Ejal no llega. Si hay una iluminación después, lo estudiaremos qué son esos firmamentos, Reki'im, cómo actúan, pero de cualquier forma cuando actúan a través del lebush, de las vestiduras. El lebush, la vestidura, Shoresh Neshama Guf, Yehida, es decir, el hombre cuando se sienta en casa y su cuerpo está vestido, ¿entiendes? Que tienes el cuerpo del hombre, y la vestidura y el patio y después el desierto o algo así. Es decir, hay distintas maneras de explicarnos cosas que son distintas, pero continuamos. Hafdalet 24. Por lo tanto, estos igulim son los que se circundan todos los aspectos, porque esto es una imaginación de casas que dentro vive el hombre, y sobre ellos la iluminación circundante muy grande, que es imposible entrar sino a través de un límite y medida. Y incluso esas casas y palacios que son muy grandes, vasijas muy grandes, no pueden restringirse ahí. Y menos aún en kelim pequeños, cuerpos pequeños. Por lo tanto, no pienses que estas luces circundantes están en los igulim y libushim, porque de lo contrario, eso que son grandes no se visten en vestiduras, sino que en un cuerpo. Y mientras el espacio es más grande, hay un circundante muy grande también. Esto se entiende. Bueno, ¿hasta cuánto se entiende? Es una pregunta. Vamos a leer abajo. Seguramente hay muchas preguntas. Yo acepto que este es el problema. Or Pashut. Imaginarse una casa que dentro vive el hombre y una iluminación muy grande hay allí. Y ya averiguamos que en cuestión de Ejalot y Batim se encuentra la Or Mekifim de Yehida. Y eso que está escrito, que la iluminación de Mekifim es muy grande, porque la luz de Yehida es más grande que todas las luces. Y todo lo que el lugar es grande tiene una iluminación más grande en estado circundante, porque el espacio que es extenso en el lugar muestra un estado circundante muy grande con respecto a sus kelim internos en el hombre, en el aspecto de luz circundante de Lebushim, que es luz circundante solamente en el aspecto de Hayá, que es más pequeño que de Yehida, no es tan lejano y espacio de las vestiduras del Guf del hombre, porque es cercano, ilumina los kelim internos y casas y palacios que son aspectos de circundantes de luz de Yehida, una luz muy grande. Acá las kelim están muy lejanos, los kelim pnimim internos están muy lejos de esta luz, porque están muy lejos, y hay un espacio muy grande entre sus kelim internos y el Adam, que con respecto a las murallas de su casa y palacios. Miren cómo explican. Por una parte nos dicen que es una luz muy grande, la luz de Yehida, por lo tanto no puede estar en contacto con las vestiduras, y menos aún Shoresh Neshama Guf internos. Por otra parte nos dicen que no es el asunto de la gran luz, sino que es un espacio tan grande, o distancia muy grande. Pero así nos explican acá. Hay que entender que primero no estudiamos para saber acá, porque los cabalistas, como los cabalistas de Jerusalén, sino que para despertar algún tipo de curiosidad con respecto al propósito, el pensamiento de la creación. Y bueno, y segundo, que por seguro nosotros comprenderemos a continuación tal vez un poco más, hasta cuánto estas cosas son muy compuestas además. 7 Reki'im, Ejalot, solamente en Ejalot, en palacios tenemos ahí el Zohar nos cuenta, y son grandes correcciones.
7 firmamentos. Es decir, ya ni hablo solamente con respecto a vestiduras y palacios, con respecto al hombre, sino que después tendrán que entrar dentro del hombre, valga la redundancia, entrar en su cuerpo. Es decir, esto es muy bueno. El estudio tiene que ser precisamente mayormente que un poco se prueba y más aún se siente que no hay sabor y no hay conexión. Tiene que despertar anhelo, deseo por alcanzar esto. Lo que se alcance, se alcance. Y este es el propósito. Organizar esto en cajas dentro del cerebro es totalmente anulado. Recen por no recordar, sino que sí olvidar y solamente que nos quede una conexión espiritual con el asunto mismo y no conocimientos filosóficos o... Vamos al capítulo 3. Kaf Hei 25, y averiguaremos el asunto de los Olamot Bia. ¿Cuál fue su aspecto? Que sepas que no hay algo que no tiene interioridad y exterioridad, incluso en el aspecto de los Kelim, como recordamos anteriormente. Ciertamente, en la mitad de Tiferet y Nehi de Adam Katmon hasta Sium Raglav, término de sus Raglav, tiene 2 aspectos esta exterioridad, y esta exterioridad por parte de Panim, llamado Bria, y que por parte de Ahor, posterior, se llama Yetzira. Otra vez, letra 25, y averiguaremos el asunto de los mundos de Bia, cuáles fueron sus aspectos, y sabrás que no hay nada que no tenga interioridad y exterioridad, incluso en el aspecto de Kelim, como recordamos anteriormente. Ciertamente, en la mitad de Tiferet y Nehi de Adam Katmon hasta Sium Raglav, su exterioridad se parte en 2, y la exterioridad por parte de Panim es llamada Bria, y por parte posterior se llama Yetzira. Or Pashut Kaf Hei. No hay nada que no tenga interioridad o exterioridad, incluso en el aspecto de Kelim. Los Kelim dignos para recibir luces de Gar son llamados Primim, internos, y los Kelim que no son dignos para recibir luces de Gar son llamados externos. Y de acuerdo a esto, se divide cada Parsuf sobre el tabur, que de su tabur hacia arriba es digno de recibir Gar. Esto se llama Pnimi, interno. Y de su tabur hacia abajo, que no es digno de recibir Gar, es llamado exterioridad. Y así los Kelim de su tabur hacia abajo de sí mismo se dividen también en internos y externos. Es decir, en el momento en que se visten y se hacen mojín inferiores, entonces se divide el Nehi de superior en 3 tercios, Rosh, Toch, Sof, es decir, en Chabad, Hagat, Nehi, porque se expanden y se hacen en el inferior un parsuf completo, Rosh Toch Sof, como sabemos ya. Y de esto se dividen los Nehi de Tabor hacia abajo también en interiores y exteriores. Porque Chabad Hagat en él hasta Tabur son llamados interioridad, y los terceros, esos Tata'in Nehi, que son Nehi de Nehi, son llamados exterioridad. ¿Hasta dónde llegaste? Leí el primer fragmento y llegamos hasta Nehi de Hak, que ahí también es lo mismo. Leo otra vez. Es decir, dice Raúl, hay que, atención, hay que acostumbrarse a esta confusión, ¿sí? Interioridad y exterioridad de arriba, por encima de Tabor, interioridad y exterioridad por debajo de Tabor, medio tercio de Tiferet, también tiene exterioridad con respecto a Nehi, etc. En cualquier cosa hay interioridad y exterioridad, ¿sí? Eso es, primero que nada. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que sepas que 25 arriba, el asunto de las vías, que sepas que no hay algo que no tenga interioridad y exterioridad.
Por lo tanto, ahora nos explica qué es algo con respecto a lo otro, qué es esto con respecto al otro. Siempre tienes interior, externo, interior, externo, interior, externo. Uno con respecto al otro, ¿cierto? Que si alguien que es externo con respecto a alguien, él puede ser también interno con respecto a otra cosa. Si es algo que se encuentra por debajo, ¿cierto? Está claro. Eso es todo. No hay algo que no tenga interioridad y exterioridad. Incluso en los aspectos de Kelim que son dignos de recibir Gar, llamados internos. Interioridad. Ya tenemos una definición, ¿sí? Y los Kelim que no son dignos de recibir luces de Gar son llamados exterioridad. Y de acuerdo a esto se divide cada parsuf sobre el tabur, que del tabur hacia arriba es digno de recibir luces de Gar. Luces de Gar es luz de Jochma. Y es interioridad. Y del tabur hacia abajo, que no es digno de recibir luz de Gar o Jochma como Nei de Galgalta, entonces se llama exterioridad. Y así los Kelim del tabur hacia abajo mismos, que son llamados exterioridad con respecto a tabur hacia arriba, entonces se dividen acá también en externos e internos, es decir, en el momento en que se viste y se hace mojin del tachtón, que entonces se divide en nehi del superior en 3/3 rosh toch sof, es decir, que el nehi de Galgalta se dividen, ¿sí? Es decir, Chabad Hagat Nehi, porque se expanden y se hacen en un tachtón del parsuf rosh toch sof. Por lo tanto, se dividen estos Nehi de tabor hacia abajo, de Ag, digamos, también en externos e internos, porque Chabad, Hagat, de Nehi de Ag, en el hasta tabor son llamados internos, ¿sí? Y los 3/3 inferiores, que son Nehi de Nehi, estos son llamados en el aspecto de externos. Chuva, ¿está claro? Deja de pensar no sé dónde. Mira, si esto es de Nehi de Galgalta, este es Galgalta. Este es su Rosh. Rosh. Acá es Pnimi. Y acá abajo es todo exterior. Hitzon. ¿Está claro? Exterioridad, interioridad. Es decir, si tomamos, no es de Pnimi Hitzon, sino que Pnimi Hitzon de Nehi de Galgalta. ¿Sí? Entonces tenemos acá también Pnimi, Pnimi y Hitzon. Pnimi es interno, Hitzon es externo. ¿Sí? Diremos Pnimi ve Hitzon. Esto es lo que nos dijeron, no más. Chabad Hagat de hasta tabor se llama el Pnimi y los 3/3 de Nehi son llamados Hitzon. Sí, ya están hablando de la división que mostró acá. En verde lo escribí. Y él seguirá haciendo divisiones en externos e internos, de la mitad de Tiferet hasta Nehi de Ag, hasta se dividen estos en dos aspectos. Por parte interna es llamado Briah y acá debemos saber el estado de los parsufim de Ag de Nikudim. Y esto se averigua en el Talmud de las 10 Sefirot. Como 10 Sefirot, las primeras 10 Sefirot que salieron hasta Tzimtzum Alev son llamadas Avaya Pnimadak o hasta Pnimi, que es el Kaf en Sof, línea infinita. Y está el Mekif en Sof Barujo y termina hasta este mundo. ¿Sí? Cuando decimos que este es el Ensof, entonces la línea del Ensof comienza cerca, apegado a acá, ¿sí? Comienza desde acá, desde el Ensof, no toca a luz circundante, eso se llama luz circundante que fuera, sino que, y esto es línea. ¿Sí? No toca ahí, pero se jala hasta el punto de este mundo. Y sobre él viste de P, de su Rosh hasta Tabor, el parsuf de Ab de Ag. Es decir, este es Ab mismo. No Ag, Galgalta. Y sobre él el parsuf Sag, hasta el término de Sium. Raglav, viste a Sag sobre Ab, que es hasta el punto de este mundo. Ciertamente este parsuf de Sag de Ag,
Dice hasta el punto de este mundo, con la intención de decir que Sag también se expande por debajo de Tabur, ¿sí? Incluyendo Nekudot de Sag, que también es Binah. Ciertamente este parsuf de Sag de Ak se divide por sí mismo en dos parsufim especiales, ¿sí? Que hay de especiales en ellos, llamados Ta'amim y Nekudot, en que el parsuf de Ta'amim en él comienza en el P de Rosh de Ak y termina con Raglei Ab, es decir, hasta Tabur, de Ak mismo, interno, termina ahí, y ahí se detiene. Y el parsuf de Nekudot de Sag, de Ak, comienza del lugar de Tabur de Ak. Nosotros no tomamos en cuenta lo que hay por encima de Tabur de Ak, la parte de Nekudot, sino que solamente que viene en contacto con Ne'i de Ak. En que el término de Ta'amim de Ak termina igualmente con Raglei de Ab en el punto de este mundo. Si no, pregunten. ¿Qué no? Se habla acá de una anulación del Tzimtzum Bet. Nos hablan de Galgalta Absak solamente antes de Tzimtzum Bet. Más. Y pongan todos el dedo en el libro. Todos ponen el dedo en el libro. Vamos a leer juntos, ok. Y estos son los Ne'i de Ak que Rav trajo acá. Ne'i de Ak internos, Galgalta, así se llama. También lo llama Penimi, que es la Havaya interna que se viste del Tabur hacia abajo dentro de los parsufim de Nekudot de Sag. De acuerdo a esto, se observa como un parsuf completo, Rosh Toch Sof, y sobre esto también se divide en tres partes: interioridad y exterioridad, y Panim y Ahor, rostro y posterior. Interesante, dice Rav. En el principio se divide en externo e interno, en que Chabad Hagat en él, hasta su Hazé se llaman Pnimi, y de Hazé hasta el Sium Raglav se llama Hitzoni, y después del Hazé hacia abajo se divide también en dos aspectos, Panim y Ahor. Es decir, Pnimi y Hitzon, nosotros acá, ¿sí? Como dibujamos, Pnimi y Hitzoni. Fuera de esto, Pnimi y Hitzoni acá, a este lo llama Panim y Ahor. El principio se divide en Pnimi y de Hazé hasta Sium Raglin se llama Hitzoniut. Y después de Hazé hacia abajo, en él se divide también en dos aspectos, Panim y Ahor, en que del Hazé hasta Sium de Tiferet se llama Panim, y su Ne'i se llama Ahor. Y Panim es el aspecto de Briah y Ahor es el aspecto de Yetzirah y Asiah. Así le llama esto. Preguntas. Confundidos todos, ¿eh? Excelente. Muy bien. Lo mejor. Hay lugar para rezar. No tengo tanto lo que agregar acá. Como dijo, cualquier cosa se divide en un trato y relación dentro de sí mismo, en interno y externo, y también con respecto hacia arriba o hacia abajo. Bueno, más, Hav Vav, punto 26. Y cuando subió el deseo del Creador crear el mundo de Nekudim, ya averiguó en lo alto que el Adam Kadmon se restringió por segunda vez y elevó la Pnimiut de luz de Hatzit y Feret hacia abajo y también hacia arriba. Y después salió esa luz a través de Einaim y se expandió por fuera de la mitad de Tiferet, de él hacia abajo, y se hizo el mundo de Nekudim. Acá ya están hablando sobre el Tzimtzum Bet, segunda restricción, otra vez. Y cuando subió el deseo del Creador crear el mundo de Nekudim, ya se averigua en lo alto que el Adam Kadmon se restringió por segunda vez. Se habla de Nekudot de Sag acá.
¿sí? Y elevó la interioridad de la luz de Hatzit Tiferet en él hacia abajo, lo que había por debajo de Tabur, ¿sí? Donde Nekudot de Sag se expandieron y se mezclaron con Nei de Ak, y también lo elevó hacia arriba, a Rosh de Sag. Y después, en un Zivuk, en Rosh de Sag, salió esa luz a través de Einaim. No exactamente los ojos, sino que de la pupila del ojo, Nikve Einaim. El Zivuk se hizo en Nikve Einaim de Rosh de Sag, con necesidad del mundo de Nekudim, y se expande hacia afuera. ¿A dónde? En la mitad de Tiferet de Ak y hacia abajo, es decir, por debajo de Tabur de Ak. Y se hizo el mundo de Nekudim. Muy simple. Un poco de palabras, tal vez acá no. El asunto ya lo estudiamos. Abajo, la mitad de Tiferet se restringió y después salió la luz a través de Einaim, de Rosh de Sag, y se hizo el mundo de Nekudim. Que nos dicen acá, el asunto de esta restricción es por segunda vez en Ak, y se aclara que este primer Tzimtzum fue con respecto a Malchut en el Olam de En Sof, que no recibe la luz superior, y se encuentra que Malchut hizo término sobre la luz superior, pero la segunda restricción se hizo en aspecto de Binah, porque Malchut subió y se conectó con el Malchut misma. Y con eso termina la luz superior en el lugar de Binah. Terminó antes con Malchut y acá con Binah, en Tzimtzum Bet. Y no significa que Binah se restringió para no recibir la luz superior, sino que dentro de que Malchut, restringida, ya, que se restringió en Tzimtzum Aleph, se mezcló y se comunicó con ella, con Binah, que Malchut, cuando transmite su Tzimtzum Aleph a Binah, se llama Tzimtzum Bet, porque el superior se detuvo por la fuerza de Malchut de Binah. Y sobre esto se termina acá la luz superior en la esfera de Binah. ¿Hasta acá está claro? ¿Qué? ¿Podría explicar lo que dijo usted? Que Tzimtzum Bet es que Malchut se transmite ese Tzimtzum a Binah. ¿Cuál es la cuestión de la restricción? No me importa. Tzimtzum Aleph, Bet, Gimel, Dalet, restricción número 101. ¿Qué significa restricción? Restricción al deseo de recibir, de no recibir. Porque está prohibido recibir, ¿cierto? Cierto. Eso es. Tzimtzum Aleph es restringir a Malchut que no reciba de una forma directa. ¿Sí? Eso es la misma restricción que pasa más allá. Es Tzimtzum Bet. ¿Qué es Tzimtzum sino limitación? ¿Por qué tan te impresionas que Tzimtzum Aleph que pasó a Binah se llama Tzimtzum Bet? Es Tzimtzum en Binah también le llama. ¿Qué es Tzimtzum Bet? Segundo Tzimtzum, la continuación de la primera restricción. Dicen que Binah no se restringió, Malchut la restringió. Es lo que trato de entender. ¿Qué significa de que Malchut transmite ese Tzimtzum a Binah? Porque se mezcló con Binah, responde Rav. Por tanto, todo el Tzimtzum que había en Malchut ahora se encuentra también en Binah, porque Malchut se encuentra allí, se mezcla, se abraza con Binah. Pero decimos que no hay mezcla entre Malchut y Binah. Rav, ¿por qué no? Entonces, ¿dónde hay restricción? Usted generalmente nos dice que no hay mezcla aún, es algún tipo de impresión o algo así. No importa, restricción sí. No trabajan juntos, tal vez, pero restricción sí hay. Es lo que intento comprender. Estudiamos que Binah recibió una impresión de Malchut, sí, de la potencia del deseo de recibir el Malchut. Esto es lo que sucede en los Nekudot de Sag cuando bajan. Hay una impresión de Nei de Ak, del deseo de recibir. Bueno, sí, dice Rav. Entonces, por esta impresión que sufrió, se supone una decisión de Binah. No hay ninguna decisión por parte de Binah. Malchut restringe a Binah.
¿Qué significa que Malhut restringe a Binah? ¿Cómo una esfera puede restringir otra esfera? ¿Cómo sucedió toda esta procedura? Se sube a Rosh de Sag, de Ag, y ahí se hace una decisión. Las decisiones siempre están en Rosh. Discúlpame, pero esto no lo entendí. La profundidad de tu pregunta. No, lo digo en serio. Yo pensé que tú preguntabas como principio, ¿Binah se restringió o Malhut restringió a Binah? Malhut restringió a Binah. Ahora si comienzas a preguntar dónde, en qué manera, entonces ya con esto tenemos que abrir, es un cuento entero, que ni lo hemos estudiado aún, porque esto se hizo como una decisión incluso en el mundo del Ensof, porque todo vuelve al mundo del Ensof, Reshimot, y de allí en adelante vuelve y se transforma esto en Rosh de Sag, una decisión, y Rosh de Sag ahora que sale ha trabajado de una forma restringida en Nikveh Inaim de Rosh de Sag, entonces de acá en adelante ya decide que hay una segunda restricción, y esta segunda restricción no es que es una restricción, sino que es porque es algún tipo de participación entre Binah y Malhut. Antes de que hay un zivug de Nikveh Inaim de Rosh de Sag, no hay participación entre Malhut y Binah, solamente restricción. Y también en el zivug de Nikveh Inaim de Rosh de Sag hay solamente restricción, solo que cuando quieren ir a la grandeza, Gadlut, entonces allí ya comienza a haber una participación. Sí. Entonces, hay un cerebro para todo el sistema que es, como usted dijo, que es de Rosh de Sag. Siempre son cabezas, siempre hay una sola cabeza después de todo, que es Malhut de Ensof. Ahí hay Rosh. Pero todas las demás cabezas realizan lo que ella decide. Todas las decisiones se encuentran allí, en el Ensof, en el infinito. También el principio de la creación y el final de la creación. ¿Qué es ese Rosh que no sabe lo que sucede entre Malhut y Binah? Es como si ese Rosh no supiera nada, Él sabe que hay que traer a toda la creación a una igualdad de forma. Lo que sucede abajo, se elevan Reshimot y de acuerdo a eso se encuentran decisiones. Y pasaremos a la próxima parte de la clase. Y antes cantaremos juntos una canción. האהבה היא לא שלך